El estudio de la historia de la Biblia 1, por Richard Rogers, en 24 lecciones producidas por Sunset, el Instituto Bíblico Internacional. Historia de la Biblia 1, por Miguel Arroyo, lección 1. Quiero darle la bienvenida al Instituto Bíblico Internacional Sunset. En Historia de la Biblia estudiaremos la historia bíblica del Antiguo Testamento. En dos partes. Trataremos la historia de la familia hebrea y la historia de la nación judía. Y esto a su vez será seguido por Historia de la Biblia parte 3, que es la historia de Cristo, los Evangelios y la Iglesia, el libro de los Hechos. Le invitamos a prepararse y a acomodarse para iniciar un largo estudio de la historia del Antiguo Testamento. Muchas veces, algunos quieren saber por qué deberíamos estudiar el Antiguo Testamento. A veces parece que hay una reticencia a estudiarlo porque la ley ha dejado de estar vigente. Pero el Antiguo Testamento es mucho más que la ley. Es la historia de cómo Dios trata con su creación, la creación misma, y luego la soberana providencia de Dios en su trato común en su obra con el hombre y la creación llamada tierra. En la lección de hoy queremos ver primeramente, durante la mayor parte del tiempo, las 7 razones que tenemos para estudiar la historia del Antiguo Testamento, para que sepamos desde el principio que nuestro estudio tiene un propósito, un objetivo, y que tenemos metas que intentamos alcanzar. Y también presentaremos brevemente un bosquejo de 3 partes de toda la historia de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y día tras día, lección tras lección, trabajaremos sobre la línea del tiempo del Antiguo Testamento y sobre la providencia del propósito de Dios. Pero ¿por qué deberíamos estudiar el Antiguo Testamento? Y en particular, ¿por qué deberíamos estudiar la historia del Antiguo Testamento? Quiero darle lo que creo que son 7 razones buenas que hacen del estudio de la historia del Antiguo Testamento algo esencial, absolutamente. Si no tiene usted un bosquejo de este estudio, necesita obtener uno. Y si el asesor del programa donde usted está no tiene uno disponible, por favor escríbanos a la dirección que aparecerá al final de esta cinta y asegúrese de obtener uno, porque nos estaremos refiriendo a dicho bosquejo y necesitará usted tomar los puntos del mismo que no tendremos tiempo de cubrir en la grabación y estudiarlos por sí mismo, y los que cubramos, estudiarlos más profundamente, para que Dios pueda hacer la obra en su vida y le convierta en un siervo de Dios más efectivo y fructífero que usted puede ser. Pero ahora, las 7 razones por las que estudiaremos la historia del Antiguo Testamento. Número 1, para obtener sabiduría y equiparnos para toda buena obra. La lección de hoy requerirá mucha lectura de su Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Así que vaya a 2 a Timoteo capítulo 3 y empecemos a leer en el versículo 10 y fijémonos en una razón definitiva de por qué debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento. Aquí Pablo le encarga a Timoteo, su hijo en la fe, diciéndole, pero tú has seguido mí. Estamos en el versículo 10, 2 Timoteo 3, versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Me detuve en el versículo 13. Quiero que vea que Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido. Así que había seguido la enseñanza de Pablo, su forma de vida, su propósito, la fe que tenía, la paciencia. Así que Timoteo sabía. También sabía que saber de Cristo y querer vivir para Cristo daba como resultado persecución. Había una alternativa, y esta era ser malvado e ir de mal en peor. Ahora en el versículo 14 enfatiza el conocimiento que Timoteo tenía del Antiguo Testamento, el cual era suficiente para hacerlo sabio para la salvación en Cristo Jesús. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando Pablo escribe esto, la mayor parte del Nuevo Testamento no había sido compilado, la mayor parte había sido escrita.
en parte, lo había sido. Las Sagradas Escrituras que Timoteo conocía desde la infancia, desde que era bebé, era lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, note usted, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el versículo 15. Detengámonos ahí un momento y pensemos en lo que he dicho. Dice que si conocía el Antiguo Testamento, y lo conocía y nosotros también, las Escrituras del Antiguo Testamento, esas Escrituras del Antiguo Testamento pueden hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, o para la salvación en Él, a través de la fe en Cristo Jesús. Es todo el Antiguo Testamento junto. Las Escrituras del Antiguo Testamento nos pueden hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es el Evangelio y todo el Nuevo Testamento lo que nos da fe en Jesús. Si es que el conocimiento del Antiguo Testamento está con nosotros, aunado con el Nuevo Testamento, puede hacer a Timoteo, y por lo tanto a nosotros, a usted y a mí, sabios para la salvación. Ahora fíjese, ¿por qué en el versículo 16? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, regresando a 1 Timoteo capítulo 5, cuando habla de lo que los ancianos son dignos de doble honor, y eso mismo dice, hablando de que debemos apoyar a los ancianos que trabajan en la palabra y la enseñanza, porque la Escritura dice, esta Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla la semilla. Eso está en Deuteronomio. Y el obrero es digno de su salario. Eso está en Lucas 18. Espero que vaya y lea ese pasaje en 1 Timoteo 5. Y vea que Pablo menciona a Deuteronomio y también a Lucas como la Escritura que había empezado a circular en el tiempo en que Pablo escribió a Timoteo. Así que la Escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y la idea de que Dios se inspiró no es que Dios haya aspirado sobre él mismo, o que Dios haya respirado sobre él, sino que salió de Dios. La Escritura es respiración de Dios. Es su expiración. Y son todas las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo, combinadas, las que nos pueden hacer sabios para la salvación. Y enteramente preparados para toda buena obra. No estaremos equipados para toda buena obra, la que Dios quiere que hagamos, si todo lo que sabemos es el Nuevo Testamento. Debemos también conocer el Antiguo. Es por eso que estudiaremos la historia del Antiguo Testamento. Una segunda razón la hallará usted en Hechos capítulo 3, entre muchos otros pasajes, pero he escogido Hechos 3 para nuestro estudio de hoy. Hallaremos, número 2, que la Escritura del Antiguo Testamento no solo nos hace sabios para la salvación, sino que es el antecedente para el estudio y el entendimiento del Nuevo Testamento. Discúlpeme, esta es una Biblia nueva y es difícil de voltear las hojas. En Hechos capítulo 3, empezando en el versículo 20, dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, como de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado. Ahora, el versículo 24 es lo que queremos leer. Lea conmigo el versículo 24, con cuidado. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Todos los profetas del Antiguo Testamento, empezando con Samuel y pasando por todos los hombres que oyeron a Dios, y hablaron por Dios, y escribieron por Dios, todos ellos hablaron de estos días. Usted no puede entender el Nuevo Testamento al no entender el Antiguo, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Es la explicación de todo lo que quedó incompleto en el Antiguo Testamento y es la respuesta a todas las preguntas del Antiguo. En el Nuevo Testamento se comprende, el Antiguo Testamento explica al Nuevo. Esta es la segunda razón. La tercera razón, y este es un pensamiento maravilloso, es que apunta hacia Cristo. La Escritura del Antiguo Testamento es un dedo que apunta para decir que hay alguien al final de la línea. En Juan capítulo 5,
versículo 39. Jesús se halla discutiendo con los saduceos y con otros judíos acerca de su propio derecho de decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Mesías, el que han estado esperando. Y en el capítulo 5 de Juan, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, o, como comentario, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. O como otra versión dice, las Escrituras testifican de mí. ¿De cuáles Escrituras habla? Las únicas que existían en Juan, capítulo 5, es las que habló Juan. Las Escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de mí. Hablan de Él en profecía. Hablan de Él mediante tipos. Hablan de Él en su necesidad. Hablan de Él en cantares, en proverbios, en la profecía. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús. En Hechos capítulo 8, especialmente el versículo 35, pero en Hechos capítulo 8, un eunuco de Etiopía había ido a Jerusalén a adorar lo mejor que pudo. Y ahora regresa leyendo en un rollo al profeta Isaías. Y mientras lee, se pregunta de quién habla este profeta. Y viene Felipe y se une al carruaje, sube, y empezando desde esa escritura, le predica a Jesús. No importaría cuál escritura era la que iba leyendo el eunuco. Cualquier escritura del Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Y cualquiera que fuera la escritura que hubiesen leído, se preguntaría de quién hablaba, porque aún no se cumplía. Pero Felipe empieza desde esa escritura y le predica a Jesús. Así que necesitamos estudiar el Antiguo Testamento para aprender de los profetas, de las predicciones, todas las profecías acerca de Cristo. La cuarta razón realmente no es bíblica, pero es una razón muy importante para estudiar el Antiguo Testamento. Es la única historia, la del Antiguo Testamento, confiable de este periodo de tiempo. Will S. Durant, un historiador y filósofo, y su esposa Ariel, escribieron una serie de libros intitulada La filosofía de la civilización. Y en el primer volumen que Durant escribe, titulado Nuestra herencia oriental, al empezar a escribir el libro, habla de un imperio temprano llamado Sumer, y dice que la única historia exacta de ese tiempo se halla en las escrituras del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y en el tiempo en que este hombre escribió, no era siquiera un verdadero creyente. Era un investigador, pero aún no creía en Dios. Pero dice que esta escritura es la única historia confiable que tenemos de este lapso de tiempo. Esto es interesante. Bueno, es más que interesante. Demuestra que Dios registró la historia mientras nadie lo hacía. Habla de una nación hitita, cuando nadie habló de ella. Él habló de cosas que, cuando hemos encontrado pruebas arqueológicas, cada afirmación del Antiguo Testamento queda comprobada, no solo como correcta, sino que está en el orden cronológico y en el correcto orden histórico. La Biblia es la única historia confiable de los tiempos antiguos. Número 5. Regresamos a una razón bíblica. Necesitamos estudiar el Antiguo Testamento para tomar ejemplo de cómo vivir y cómo no vivir. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 5. Veamos a Santiago mientras habla de este mismo asunto. Mientras habla de que debemos tener a los profetas como ejemplo. Santiago, capítulo 5, empezando con el versículo 10, dice... Santiago 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿No es interesante? Que dice que si tenemos el ejemplo de cómo soportar la prueba, cómo soportar la persecución y sufrir el ridículo, necesitamos tomar el ejemplo de los profetas. Él simplemente cree que han oído del ejemplo de la paciencia de Job. ¿Sabe usted? Yo he oído de la paciencia de Job toda mi vida, pero siempre creí que fue un hombre que siempre vivió sin quejarse, que soportó estoicamente
todo lo que le sobrevino, que tenía la capacidad de soportar sin tratar de justificarse y sin ninguna acusación en contra de Dios. Pero un día leí el libro de Job y me sorprendí. Es decir, he aquí una persona que se quejaba de las circunstancias de la vida. Era un leproso, sentado en un montón de ceniza, y no merecía estar ahí. Y tenía razón, no merecía estar ahí. Probablemente merecía algo peor, pero no merecía estar ahí. Y se quejaba delante de Dios. ¿Por qué haces esto, Dios? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. Me has llenado de saetas, me quejo delante de ti. Me gustaría que vinieras y debatiéramos sobre este asunto. Y yo presentaría mi caso. Y de repente pensé, ¿es esto paciencia? Pero enseguida vi el resto de la historia. Como Santiago dice aquí, han visto el final de la historia. Han visto el resultado. Y el resultado final es que Job le deja todo a Dios. Y dice, Señor, no entiendo esto. Es decir, aquí estoy en este montón de ceniza y no creo merecerlo, pero tengo fe en ti. Solo seguiré sentado aquí esperando tu respuesta. Y tan pronto como Job responde así, tan pronto como Job se arrepiente de su pecado de cuestionar a Dios, Dios ve su casa. Job ora por sus amigos, quienes también lo ridiculizaron y lo regañaron. Y Dios lo hizo doblemente rico. Al final tuvo el doble de lo que tenía al principio. Usted ha oído de la paciencia de Job. Así que cuando vengan las pruebas y usted se queje y tenga ganas de quejarse, exponga su queja a Dios. Quéjese con Dios. No se queje de Dios. Persevere. Conserve su fe en Dios. Vea cómo el Antiguo Testamento es realmente un principio para nuestra vida. Habla de cómo tratar con las circunstancias de la vida. Luego, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo entra en una discusión muy prolongada de cómo es que el Antiguo Testamento es nuestro ejemplo. Empiece a leer conmigo en el versículo 1. Leeremos hasta el versículo 10, más o menos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Es un ejemplo negativo. Santiago da ejemplos positivos. Pablo nos está poniendo al judío como ejemplo negativo. No debiéramos hacer lo que ellos hicieron. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Número 2, que no cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos y cayeron 23,000. Número 3, ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Número 4, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice, no seáis idólatras, no seáis inmorales en lo sexual, no tienten o prueben al Señor, no murmuréis, no murmuren de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Aprendan de ellos a no hacer estas cosas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La historia no se escribe para las personas que la vivieron. Fue escrita para los que vienen. Necesitamos estudiar la historia del Antiguo Testamento. Santiago dice que debemos aprender a perseverar y ser pacientes como los profetas y Job lo fueron. Y Pablo dice que no pequemos como ellos pecaron. Necesitamos estudiar la historia del Antiguo Testamento para tener ejemplos, tanto buenos como malos. Número 6. Vaya a Romanos capítulo 15, versículo 4, donde Pablo hará una afirmación llena de significado de las enseñanzas que obtenemos del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Note usted, las cosas. Otra versión dice todas las cosas, y otra versión dice todo. Cada una de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento
Una vez más, el Antiguo Testamento no fue escrito para que la gente del Antiguo Testamento lo leyera, sino que fue escrito para nosotros. Es lo que Pablo dijo. Toda cosa escrita fue escrita para nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace por nosotros? Se supone que dará paciencia y consuelo y esperanza. ¿Cómo lo hará? Bueno, eso es lo que estudiaremos durante 48 lecciones. Estudiaremos cómo es que el Antiguo Testamento hace esto. Lo hace presentándonos las bendiciones de Dios sobre Abraham, Isaac y Jacob. Lo hace permitiéndonos ver durante largo tiempo a las naciones de Israel y Judá. Y al ver lo que hicieron, que cada vez que hicieron lo bueno y lo recto, Dios los bendijo. Y cada vez que hicieron lo malo, Dios los maldijo. Para que podamos tener esperanza de que el Dios, que es nuestro Dios, nos disciplina con sus juicios. Y lo hará solo por amor, solo para llamarnos al arrepentimiento. Veremos a David como ejemplo de lo que Dios hará por un pecador arrepentido. Una y otra vez veremos personas en cuya vida Dios ha trabajado, que nos permitirán soportar cuando todo está perdido. Cuando parece que Dios no nos ama y que no está con nosotros. El Antiguo Testamento nos hablará de personas en donde Dios está trabajando. Y si nosotros fuéramos llevados lejos, separados de nuestra familia, a una tierra extraña, tenemos el ejemplo de Daniel, Esther y otros que estando en cautividad fueron usados de manera grandiosa y cumplieron la obra y el propósito de Dios. En el sistema sacrificatorio aprenderemos cómo es que esas cosas señalaban a la muerte de Cristo. Vemos en las profecías, aun cuando predicen la destrucción de Israel y de Judá, que en todo aquello había una promesa de que Dios aún estaba allí, de que Dios aún obraba en su favor. El Mesías vendrá, no importa cuán negra sea la noche, el gozo viene con la mañana. Para decir esto es que fue escrito el Antiguo Testamento. Cada cosa del Antiguo Testamento, dice Pablo, fue escrita para darnos ejemplo, para enseñarnos, para consolarnos, para darnos paciencia. Para nuestra última razón, vayamos a 2 de Pedro capítulo 1 y veamos que el Antiguo Testamento es una luz que alumbra en lugar oscuro. Yo necesito luz cuando estoy en oscuridad. En 2 de Pedro capítulo 1, empezando en el versículo 16. 2 de Pedro 1, 16. Lea conmigo. Porque no hemos dado a conocer el poder de Dios con mitos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada voz desde la magnífica gloria, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Quiero que vea que Pedro dijo que él y los otros apóstoles eran testigos oculares. Ellos lo vieron, lo oyeron y lo tocaron. Fíjese en el versículo 19. Ese es un buen testigo, ¿no es cierto? Un testigo ocular. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué significa la frase más segura? Pues que la palabra profética del Antiguo Testamento es lo más seguro, que si hubiéramos visto, que si hubiéramos oído, porque está cumplida, a la cual hacéis bien de estar atento. Tenemos un testigo más seguro, es la palabra profética. Y dice, hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una de las partes más interesantes de toda la Escritura para mí, porque tener un testigo ocular que vio a Jesús cuando sanó a los enfermos, tener un testigo que oyó cuando Él predicaba el gran sermón del monte, debe haber sido una experiencia muy maravillosa, la más maravillosa que alguien pudiera haber tenido. Y habría rebasado toda expectativa. Pero yo tengo un testigo más seguro, tengo un testimonio más seguro de Jesús, que si lo hubiera visto o lo hubiera oído. Y esta es la palabra cumplida de Dios. Esa es la razón principal por la que estudio el Antiguo Testamento, para tener un mejor testimonio de Cristo.
el testigo más seguro de Jesús, y que es una luz en día oscuro. ¿Ha estado usted en un lugar realmente oscuro, como en alguna caverna o en alguna cueva, o en algún bosque, donde los árboles impiden incluso el paso de la luz de la luna o de las estrellas? Usted solamente tiene una pequeña lucecita, pero parece tan grande. Yo me hallé en una situación así una vez y se me acabaron las baterías. Me tropecé y me caí porque no tenía luz. El día de hoy la gente se tropieza y se cae porque no tiene la luz de Dios. Por eso vamos a estudiar el Antiguo Testamento y su historia. Ahora bien, la historia se divide a sí misma en dos partes. En esta última parte de nuestra lección lo veremos. Bíblicamente la historia se divide en varias categorías. En primer lugar, hay un prólogo, y está en Génesis 1 hasta Génesis 11:9. Se revela el hecho de que hay un propósito redentor divino. Luego el primer acto es el Antiguo Testamento, de Génesis 11:10 a Malaquías 4:6. Y este nos dice del desarrollo de la redención divina al llamar a Abraham, o de Abraham, una nación, una familia espiritual. Hace de esta familia una nación divina, y esa nación es un divino remanente. Luego está Hechos 2, en esta obra, el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Judas. Y ese es el desarrollo de la redención divina en Cristo. Y hay una introducción en los Evangelios al ver a Cristo y el progreso del programa divino. Finalmente, Apocalipsis nos habla de la consumación de la redención divina. Y hay una visión de la gracia, Cristo el Señor de la Iglesia. Una visión del gobierno, Cristo Señor de la tierra. Y una visión de la gloria, Cristo Señor de la eternidad. La historia es su historia. Es la historia de Cristo. Quédese con nosotros y veremos a Jesús en cada una de estas lecciones.